Listo. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra última webconferencia para el periodo académico 1604 del curso de Sistemas Dinámicos. Esta webconferencia pues es más como de orientaciones. La actividad correspondiente, como lo habíamos comentado desde un inicio, es una prueba objetiva cerrada, POC, es decir, un cuestionario tipo de evaluación. Cuando ustedes ingresan allí, bueno, en este momento no está habilitada para ustedes está habilitada a partir del domingo 1 de diciembre y finaliza el viernes 6 de diciembre. Tengan muy presente la hora, quedó configurada que se habilita el 1 de diciembre a las 13:57 y finaliza el 6 de diciembre a la misma hora, 13:57, o sea, 1:57 de la tarde, para que pues tengan mucha claridad, no se confíen que van a ingresar el viernes 6 de diciembre a presentarla después de las 6 de la tarde porque no va a estar disponible. Importante tener presente esta información que dice acá. Tiene esta actividad, pues obviamente sabemos que la actividad final de los cursos corresponden a 125 puntos. Les van a salir 25 preguntas. Para presentar esas 25 preguntas contamos con un tiempo de 120 minutos para presentarla y vamos a encontrar preguntas, todas son selección múltiple, única respuesta. Solo hay un intento permitido para presentarla. Importante este mensaje que sí les debe estar apareciendo a todos en este momento. Significa que para poder presentar esta prueba, sí o sí tenemos que hacer uso de la plataforma Proctoring. Entonces acá hay 3 pasos. Lo primero es verificar o realizar el registro. Recuerde que para realizar la prueba debe haber realizado un registro con 72 horas de anterioridad. Entonces inicia el primero, que es el domingo. Tendrán que empezar a hacer el registro desde hoy o pues bueno, no importa que sea desde hoy, sino que digamos este fin de semana porque cierra el 6. En ese orden de ideas, si alguien ingresa el 6 en la mañana a presentarla y no hizo el registro, en Proctoring muy seguramente no le va a dejar presentar la prueba. Ahí nos presentan un tutorial de cómo hacer el registro y una guía para verificar el estado de ese registro. Puede que le tome un registro de algo, de una prueba que usted haya presentado antes en otro curso. Por eso hay una guía para que usted verifique primero ese registro. Si no, pues tiene que ver el proceso para hacer el registro. El paso 2 es realizar un examen de prueba. Entonces, antes de realizar su examen, realiza una simulación para evitar cualquier eventualidad. Y está el tutorial de cómo hacer la simulación. Y el paso 3, reporta si tienes una falla técnica o situación especial. En el centro de ayuda está el correo soporte.campos o un número de WhatsApp. Ellos son las personas que manejan esta plataforma. No es directamente conmigo, sino es directamente con las personas que manejan la plataforma Proctoring, activa en cursos con prueba objetiva cerrada como actividad final. ¿Listo? Una vez ustedes hayan realizado la prueba, a ustedes les va a aparecer que tienen el tiempo, les aparece el tiempo de presentación de la prueba y las preguntas. Les van a aparecer 25 preguntas. Son preguntas aleatorias, puede que le coincida con un amigo o puede que no le coincida porque el sistema las maneja de manera aleatoria. Esto es importante tener presente la fecha y que tenemos que tener activo el proyecto. ¿Listo? Yo les voy a compartir un enlace de un formulario que tengo creado. En este formulario hay 42 preguntas y muy seguramente las 25 preguntas que les puedan salir estén dentro de estas 42 preguntas o puede que estén algunas, pueden que estén todas, o sea, este es un simulacro, es un elemento de apoyo que se crea para ustedes. Tienen que ir respondiendo cada una de las preguntas y al final cuando usted le dé finalizar las enviar, le va a generar la retroalimentación. Es decir, le va a decir, su respuesta fue, ejemplo, espacios de estados, pero era estado, ¿sí? Entonces, la invitación pues para que
ustedes lo usen primero para probar cómo creen que están en el conocimiento y segundo, pues para que Pace de manera automática le genera la respuesta correcta para que tengan como esa retroalimentación. Como se dan cuenta acá, por ejemplo, esta pregunta dice lo siguiente. Para el diagrama de la figura, que tiene como referencia un sistema de control de temperatura en donde la señal que se espera obtener es la salida CS. Y la salida CS la concentramos acá en la parte derecha. Está representada por unidades de temperatura. Para este sistema, la señal de salida debe convertirse al mismo tipo de señal que se obtiene de la entrada, que es RS, la que tenemos a la izquierda, para que pueda ser comparada y ejerza la acción correspondiente. Le dice, de los diferentes componentes relacionados en el diagrama y presentados a continuación, ¿cuál se encarga de hacer dicha conversión? Entonces acá le dice, tenemos a GDS y tenemos a HDS. Usted tiene que seleccionar cuál es la respuesta. Entonces, la invitación es a que ustedes también entiendan la lógica de estos diagramas. Entonces, por ejemplo, nosotros iniciamos acá. Me dice lo siguiente. De los diferentes componentes relacionados en el diagrama y representados a continuación, ¿cuál se encarga de hacer dicha conversión? ¿Cuál conversión? La señal de salida C debe convertirse al mismo tipo de señal que se tiene en la entrada. ¿Por qué necesito convertirla? Porque acá tengo un bloque que me va a hacer una comparación y luego va a ingresar a una acción que es una planta. ¿Cuál es el único bloque? Que no es la planta, ni es la entrada, ni es la salida. Según lo que ustedes están viendo en la imagen. HDS. H. Entonces, acá sabemos que C es la salida, R es la entrada y G ya sabemos que son las plantas. El bloque principal acá, en lo que hemos visto los diagramas de bloque, este bloquecito que acá se llama G es la planta o es el sistema como tal. El elemento que por descarte quedaría sería H y no solamente por descarte. Miremos la lógica del flujo de la flecha. De la salida viene H y H regresa al bloque de suma, pero ingresa con un menos. Y ya hemos hablado que ese menos es para estos casos como una diferencial. Entonces, por esa razón, esa sería como la respuesta. ¿Listo? Otras preguntas son de teoría. Toda la información que hay acá es textual, de hecho las preguntas que les van a salir a ustedes en la POD es de información textual de las diapositivas que se les presentaron en las videoconferencias y que se les entregaron todas a ustedes. Entonces, los invito a que revisen esa información porque de allí salieron las preguntas que ustedes van a presentar. Entonces, esta de teoría, por ejemplo, acá hay otro diagrama. Acá me están mostrando un diagrama a la derecha. Y tenemos como tres elementos o tres bloques en la figura. Empezamos con un circuito que tiene una resistencia, una bobina y muy seguramente este elemento que se denomina acá con una K es un motor, similar al que hicimos en el modelado de este curso. Dice que acá viene conectado unos elementos que seguramente es como si nosotros le hubiéramos puesto al rotor de ese motor un tubo y queremos, por ejemplo, una cuerda, tenemos una cuerda acá al lado derecho y lo que hacemos es que a medida que él va girando va recogiendo un elemento, que es un elemento que va a estar suspendido acá, que es una masa M. Entonces me dice, la siguiente figura representa el diagrama de un elevador compuesto por un motor eléctrico, un eje, una polea, un cable y un vagón. O sea, a medida que va girando el motor, va girando la polea y hace que recoja ese elevador. Entonces, esto que lo expanda. En el motor hay un circuito eléctrico, que es la primera parte, que incluye una resistencia, una inductancia y la tensión contra el electromotriz. El eje se considera rígido, sin masa y con fricción viscosa. La polea tiene un momento de inercia. El cable es elástico y el vagón está directamente acoplado al cable, es decir, condiciones óptimas. Este sistema presenta tres dominios. De las siguientes opciones, una de ellas no corresponde a los dominios del elevador. Habla de pendular, rotacional, eléctrico y traslacional. Entonces, el eléctrico sí existe porque hay un circuito, ¿cierto? Entonces, no puede ser el dominio eléctrico. Rotacional tampoco puede ser porque tenemos un motor. El hecho de que haya un motor ya nos está garantizando que hay una rotación. Descartado, rotacional eléctrico. Ahora miremos, traslacional, es decir, que se traslada de manera vertical o horizontal. ¿Y qué estamos haciendo con la masa que es el bloque del ascensor? Él sube del vagón, del ascensor. Él sube o baja según el movimiento que tenga el rotor. Entonces, sí hay un dominio traslacional. ¿Cuál queda sobrando?
el pendular. Entonces, El pendular. exacto, entonces vámonos a la física, recordemos que era física general, cuando nos hablaban de péndulos. ¿Qué es el movimiento de un péndulo? Que él va girando de derecha a izquierda, pero haciendo media luna. Y acá el rotor me dice que todo funciona de manera correcta y que el ascensor sube y baja, pero no me dice él que está girando de lado a lado. Entonces, eso es para que como que entendamos cómo es el estilo de las preguntas. Esto es teoría, teoría. Por acá hay otra gráfica, esta, por ejemplo. Le dice, en la siguiente figura se representa el diagrama de bloques de un sistema eléctrico. Pues listo, ya me están diciendo que es un circuito eléctrico. De las siguientes opciones, ¿a qué tipo de sistema eléctrico corresponde y qué tipo de señal se evalúa a la salida? Y me dice, bueno, hay una EI, hay una EO, muy seguramente como es un sistema eléctrico, es un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Y tengo dos bloques, un bloque es 1 sobre R y otro bloque es 1 sobre CS. Muy seguramente, como estamos hablando de circuito eléctrico, la R es resistencia y la C es condensador. Entonces, bueno, ya sé que es un circuito eléctrico que tiene una resistencia y que tiene un condensador. Entonces me dice, ¿qué tipo de sistema corresponde y qué tipo de señal se evalúa? Ya sé que es un circuito eléctrico. La primera opción me dice circuito eléctrico RC con salida de voltaje en el condensador. Después me dice circuito eléctrico RL con servomotor y salida de velocidad angular. Después me dice circuito eléctrico RLC con salida de voltaje en la bobina. Y después me dice circuito eléctrico RC con salida de corriente en el condensador. Entonces, ya por descarte, aquellos que me dice RL y RLC, yo ya los puedo descartar porque ahí en la gráfica en ninguna parte me está relacionando la letra L, que sería la inductancia o la bobina. Esas dos que tienen RL descartadas. Entonces me queda la primera opción y la última opción. Y lo único que me cambia es salida de voltaje en el condensador y salida de corriente en el condensador. La letra E significa voltaje. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Circuito eléctrico RC La con salida de primera. voltaje en el condensador. Exacto, la que tú leíste y que el compañero nos dijo que la primera. Entonces, ya vamos entendiendo cómo desde una gráfica que alguien me hacía la pregunta en la webconferencia pasada, que si yo desde una gráfica puedo obtener una ecuación, sí, ya puedo identificarla, que acá estoy analizando un voltaje de salida versus un voltaje de entrada y que estoy trabajando con condensadores. Entonces ya vamos identificando esos elementos. Esta pregunta tiene relación con aquellas tres propiedades que ustedes investigaron en la fase 3. Entonces, para que ustedes lo recuerden y recuerden como esa teoría que investigaron allá. Acá está 16 expresiones. Estas preguntas les van a salir aleatorias también. Dicen, los sistemas hidráulicos, las variables que representan el modelo matemático y su función en transferencia están relacionadas con nivel del tanque y caudal, nivel del tanque y capacidad del tanque, área del tanque y capacidad del tanque, área del tanque y caudal. Esa respuesta ustedes la tienen en la presentación de la fase 2, donde vimos los sistemas dinámicos que podemos modelar. Allí ustedes tienen esa respuesta. Por ejemplo, esta. El modelado matemático de sistemas lineales puede realizarse ventajosamente utilizando tres distintos enfoques o formas de representación, que las vimos en el curso. De las siguientes opciones, ¿cuál no corresponde a una forma correcta? A, ecuaciones de variables de estados, B, función de transferencia, C, ecuación diferencial, D, ecuaciones estocásticas. ¿Cuál de esas opciones no corresponde? Ecuaciones estocásticas. Exacto, porque no fue algo que nosotros hayamos aprendido, que es una manera de representar un sistema dinámico lineal. ¿Listo? Entonces, por acá hay preguntas así como de la teoría, de lo que vimos que nos presentaron allí. Acá va algo relacionado con el diagrama de bloques, muy afín con la tarea fase 4 que estábamos haciendo. Y acá, ¿qué les dice? Que les entrega esta gráfica, que ustedes determinen cuál es la ecuación diferencial que corresponde a esa gráfica. Entonces, solo hay una función, o sea, no tenemos, aunque acá pasa de dos bloques,
de integración, pero estamos hablando de la misma variable, no tenemos una variable alterna. Entonces, la salida tiene que ser sí o sí. Si tengo dos integrales, significa que yo estoy modelando doble derivada. Todas las opciones acá de las ecuaciones son doble derivada. Un poquito de zoom para que la podamos ver mejor. Listo. Empecemos en orden. Me dice que acá todas están 1 sobre B, 1 sobre M, 1 sobre M. ¿Ustedes qué creen que sería la respuesta? ¿Todas 1 sobre B o todas 1 sobre M? La primera está 1 sobre B, la segunda, tercera y cuarta están 1 sobre M. Entonces miremos la gráfica. Salimos de la suma, ¿cierto? Y aquí entramos a un bloque de ganancia. Y ese bloque de ganancia que dice 1 sobre M. Entonces, ya por descarte la primera opción no me sirve. Nos quedamos con la segunda, la tercera y la cuarta. Miremos la tercera opción. Me dice M por U. U es la entrada, ¿no? Entonces ya sabemos que las entradas son U. ¿A la entrada la está multiplicando alguna M? No. Entonces ya puedo descartar la tercera. Me quedo con la segunda y la cuarta. Y ahora me dice acá, K por U. ¿La entrada está multiplicada por K? No. Entonces, No. ya sé cuál es mi respuesta y sería, en este caso, pues la B. Entonces, para que entendamos que la lógica, yo puedo traer las ecuaciones desde la gráfica. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta el circuito RC de la siguiente figura, se trata de un sistema. Segundo orden, primer orden, orden indeterminado, orden superior. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Creo que es de segundo orden. ¿Por qué? Pues ahí se ven solo dos mallas. Y ahí saldrían dos. Ahí tenemos dos mallas, pero tenemos dos condensadores con una derivada cada uno. Y pues la derivada es de primer orden. Pero tenemos dos condensadores. Sí tenemos dos mallas, pero tenemos dos condensadores. Cada uno se llama C1 y el otro se llama C2. Y el voltaje que hay en C1 no es el mismo voltaje que hay en C2, porque existe una resistencia R2. Eso me dice que no puedan analizarlos con la misma ecuación diferencial o misma derivada de voltaje. Eso es lo que me dice que si hay dos condensadores, el sistema es de orden 2. ¿Listo? Listo. ¿Queda claro por qué de orden 2? Sí, señora. Sí. Listo. Por ejemplo, y de hecho esta es la misma que está en la webconferencia, que les hice la misma pregunta en la webconferencia. Este sistema, esta función de transferencia, ¿de qué orden es? Segundo orden. Y según las opciones de respuesta que hay, ¿cuál sería? Recordemos que tal como lo hicimos el día que vimos la webconferencia de la fase 3, hicimos este mismo ejercicio en la fase 3, también muchos me dijeron, es segundo orden. Y les dije, ¿qué pasa cuando yo rompo este paréntesis del denominador? S por ese cuadrado, ¿qué me da? Ese cubo. Ese cubo. Y cuando vimos la teoría del orden de un sistema de acuerdo a la ecuación, no existe tercer orden, existe orden superior. Entonces la respuesta sería orden superior. Esa la hicimos en la webconferencia, están las diapositivas que ustedes tienen. Entonces, pues teoría, o sea, acá, por ejemplo, este sistema de qué orden sería.
Tenemos una bobina, una resistencia y un condensador. Segundo orden. Segundo orden porque tenemos la bobina y tenemos el condensador. Listo. Entonces, acá me dice, ¿cuál sería la ecuación de la función de transferencia de ese sistema? ¿Qué estamos hallando en función de transferencia? La entrada es voltaje E, la salida es E0. Por lo tanto, estamos trabajando voltaje sobre el condensador. Si ustedes se dan cuenta las respuestas, la primera dice más C al final. La segunda dice más R, la tercera dice más 1 y la cuarta dice más C. Resulta que estamos trabajando con el voltaje del condensador. ¿Hay algo hacia la derecha del condensador? No, ¿O conectado en serie al condensador? no. Entonces no puedo decir que es más C más R, porque ahí ya tengo la respuesta. No hay nada conectado a él, esto significa que este es 1. Y respuesta sería la que lleva más 1. Si se dan cuenta, es lo único que cambia en las tres ecuaciones. ¿De dónde lo deduzco? De la gráfica que me dan en el circuito. ¿Cómo lo dice? Ah, no hay nada conectado en serie a él, ni después de él. Entonces, eso me garantiza que el voltaje no se modifica y es el del condensador. ¿Listo? Esta es teoría. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros tomamos para representar por espacios de estados en sistema? Eso lo tienen en las diapositivas de la fase 2. Esto es teoría, esto es... bueno, acá les dice, la siguiente figura se representa un diagrama de bloques para un sistema de enlace cerrado en el cual la salida es retroalimentada al punto de suma, en donde se compara con la señal de referencia. Para este caso, las siguientes opciones representan la salida del bloque. La salida CS se obtiene restando la función de transferencia de la señal de entrada del bloque. La salida C se obtiene sumando la función de transferencia con la señal de entrada. La salida se obtiene multiplicando la función de transferencia por la señal de entrada del bloque. La salida corresponde a la misma función de transferencia sin modificación. ¿Qué creen ustedes? La primera. Restando. ¿Por qué restando? Porque el bloque acá me está diciendo que ingresa por el menos. ¿Listo? Es cuestión de llevarle la lógica a las flechas y al flujo de la información. Bueno, acá hay otra. Dice, el siguiente diagrama de bloques corresponde al modelado de un sistema físico. Teniendo en cuenta la información relacionada en el diagrama, se puede decir que se trata de un sistema eléctrico, rotacional, traslacional o hidráulico de nivel. Alguien me puede decir, no tengo ni idea de qué será. Pero entonces empecemos. Allá me habla de K1, K2 y una raíz de U. Esa raíz de U, cuando nosotros hablamos, de hecho en las diapositivas de la fase 1, de la fase 2, ustedes tienen esas mismas ecuaciones por allá. Sabemos que si es eléctrico hablamos de corriente y hablamos de voltaje. Y acá no tenemos... bueno, y mire, si se dan cuenta, encima del bloque de integración dice H1 y H2. Nosotros cuando hicimos el del sistema electromecánico pusimos torque, Pm y velocidad angular W. Entonces ya sé que no es rotacional. Traslacional tampoco porque es X y Y. Eléctrico tampoco porque sería corrientes y voltaje. Entonces me queda hidráulico de nivel. Y H1 y H2 son las variables con las cuales en la física hidráulica representan el nivel o la altura de llenado de un tanque. Entonces por eso es H1, H2 y ese sería un hidráulico de nivel. Esas ecuaciones las tienen ustedes en las diapositivas. Acá, espacios de estados. Me dice, se tiene la siguiente ecuación de estado del sistema, la siguiente opción, ¿cuál representa la matriz de estado? Esta, de acá arriba, este primer gráfico, es la ecuación de estado del sistema. Me dice, ¿cuál representa la matriz de estado? La matriz de estado es la matriz A. La matriz A siempre es la que va a multiplicar a X1 y X2. ¿Cuál sería de estas opciones?
la última, que es la que me dice 0,1 menos K sobre M menos B sobre E. La es cuestión de que recordemos la teoría, y la teoría me dice que la matriz de estado es aquella que multiplica x1, x2, que son las variables de estado. Acá lo mismo, más diagramas. Esto es similar al que vimos arriba, del nivel del tanque, pero acá me dice, ¿qué orden es? ¿Cómo puedo yo determinar qué orden es? ¿Cuántos integradores tiene la ecuación? 2. ¿Qué orden sería? 2. Exacto, sería segundo orden. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las preguntas no están difíciles, la mayoría de las preguntas, todas, de hecho, son tomadas de las diapositivas que ustedes tienen. Entonces, la invitación a que revisen esas diapositivas. Yo les voy a compartir mañana con la grabación al correo interno del aula y acá en el grupo de Teams, en la grabación, este formulario para que pues ustedes hagan la tarea de presentarlo y pues entender como cuáles eran las respuestas. Y no se les olvide hacer la activación del proctoring porque pues es requisito, ¿listo? Eso era, chicos, lo que quería comentarles de las indicaciones de la prueba. Recuerden que en este momento tenemos autorizada la entrega tardía de la fase 4 hasta el domingo 1 de diciembre también, para que pues quienes no pudieron completarla en la fecha estipulada, pues aprovechen estos días y la finalicen. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿qué es Sí, lo que no señor. está permitido, digamos, hacer mientras se está presentando el examen? No pueden abrir otras pantallas, otras páginas, no pueden copiar texto de las preguntas, como digamos la copia para ir a pegarla en otra página para buscar la respuesta. No les deja que digamos con el celular, como que ustedes tengan alguna acción con el celular. Para esta prueba, cuando se configuró, me solicitaron si se requería el uso de calculadora. Ustedes mismos se dan cuenta, las preguntas son más teóricas que algún análisis matemático y no necesitamos calculadora. Entonces, no pueden tener celulares. Lo otro ya dentro del proctoring es que la persona no puede tener el fondo o tiene que tener hacia atrás una imagen plana, preferiblemente blanco, unicolor. No moverse. En el momento en que el estudiante de pronto se levanta de la silla y genera un movimiento, la prueba se le cierra. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que deben tener muy presentes. Ya si se les presenta algún inconveniente, sé que está lloviendo en algunas zonas del país, si se nos llega a presentar algún inconveniente con el tema de la conectividad o con el tema eléctrico, por favor me escriben por correo interno del aula y ya después nosotros verificamos el tema con la gente que maneja el proctoring. Allí se puede ver si de verdad fue interrumpida la conexión o si fue que en realidad se le pasó el tiempo. ¿Listo? Por favor, hagan eso con tiempo. Recuerden que es 72 horas antes de la prueba. Y que finaliza el 6 de diciembre a la 1:57 de la tarde, en la medianoche. ¿Listo, chicos? Se les agradezco. Doctora, ¿Alguna una otra, pregunta. señor? Digamos, tan pronto presentemos la evaluación, ¿él nos entrega la calificación Sí, señor. o tenemos que Automáticamente les da esperar? la nota. Automáticamente les Ah, da la nota. listo. Listo, listo. Gracias. Vale. Listo, chicos, de todas maneras, yo quedo muy pendiente de lo que vaya sucediendo con la prueba. Mañana les envío la grabación, el formulario para que pues, tengan allí acceso para que se entrenen para presentar la prueba. Y pues les deseo muchos éxitos en esta prueba. Les agradezco su tiempo, su disposición, su participación en este espacio y les deseo un excelente resto de tarde. Listo, tutora, muchas Gracias, gracias doctora. pues por Una todo, feliz oye. noche. Gracias, buenas Gracias, noches. gracias igualmente. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, profe, buenas noches.